Jesús comía langostas, no ocasionalmente, regularmente, y no solo Juan Bautista en el desierto. Levítico 11:22 enumera explícitamente 4 tipos de langostas como alimentos permitidos por la ley. El pan de la última cena, hecho de cebada gruesa, el grano de los pobres, que desgastaba los dientes con el tiempo. El vino, diluido en agua. Beber puro era considerado bárbaro por historiadores de la época como Plutarco, y aquel pescado que Pedro pescaba. Preservado en sal gruesa por falta de refrigeración, método documentado en toda la antigüedad. La comida del tiempo de Jesús no era románticamente pura como en las películas. Era simple, dura y profundamente ligada a la ley de Moisés. Cada bocado llevaba significado teológico, y entender lo que realmente había en aquellos platos ilumina decenas de pasajes bíblicos. El sol aún no ha salido completamente sobre Jerusalén, pero la ciudad ya despierta con los sonidos del trabajo. Mujeres arrodilladas en pisos de tierra batida, moliendo granos de cebada entre 2 piedras ásperas. El sonido es rítmico, constante, repetitivo. Piedra contra piedra, piedra contra piedra. Este método de molienda manual, documentado en hallazgos arqueológicos por toda la región, consume horas preciosas de cada día. No hay molinos mecánicos accesibles para la población común. Cada familia procesa su propio grano, trabajo que deja las manos callosas y los hombros adoloridos. Alrededor, Jerusalén cobra vida. Niños corren descalzos entre las casas de piedra caliza, el material de construcción predominante, abundante en las canteras alrededor de la ciudad. Hombres cargan ánforas de barro pesadas en los hombros, siguiendo hacia los pozos públicos. Las casas comunes no tienen sistema de agua corriente. Cada gota necesita ser cargada, guardada, usada con cuidado. La primera comida del día es simple: pan de cebada, aceitunas, tal vez higos secos. No existe el concepto moderno de desayuno elaborado con múltiples opciones. La alimentación sigue patrones dictados por la disponibilidad estacional y por los recursos de la familia. Para la mayoría, la variedad es un lujo desconocido. El pan consumido por la población trabajadora está hecho de cebada. Juan 6:9 es explícito al mencionar 5 panes de cebada y 2 pececillos, la comida modesta de un niño común. La cebada es el grano más barato, más resistente a la sequía que el trigo, por lo tanto más accesible para las clases trabajadoras. El trigo, mencionado como mercancía valiosa en Apocalipsis 18:13, está reservado para los ricos y ocasiones especiales. La masa de cebada es densa, menos fermentada que el pan de trigo, horneada rápidamente en hornos de barro llamados tabún, estructuras cónicas documentadas en excavaciones arqueológicas por toda la Palestina antigua. El resultado es un pan achatado, firme, sustancial. Necesita ser rasgado con las manos, no cortado delicadamente. Y hay un costo físico documentado. Estudios de cráneos antiguos de la región muestran desgaste dentario significativo, incluso en individuos relativamente jóvenes. La causa probable son las micropartículas de piedra que inevitablemente se mezclan con la harina durante la molienda manual sobre superficies rocosas. Arqueólogos que analizan esqueletos del período encuentran este patrón consistentemente. El pan diario cobra su precio lentamente, comida tras comida, año tras año. Pero el pan lleva significado que va mucho más allá de la nutrición física. Levítico 23:6 establece que durante la Pascua el pan debe hacerse sin levadura. ¿Por qué? Éxodo 12:39 explica: cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de Egipto no habían podido detenerse. Cada comida pascual es ritual de memoria colectiva. El pan no es solo alimento, es identidad nacional expresada en grano, recuerdo tangible de liberación que puede tocarse, masticarse, digerirse. Mientras tanto, en el mercado cercano a la Puerta de las Ovejas, vendedores ocupan sus lugares sobre el piso de piedra irregular. Un hombre acomoda pilas de lentejas sobre tela extendida. Lentejas, garbanzos, habas.
leguminosas que dominan la oferta proteica porque la carne es demasiado cara para consumo regular. Al lado, cestas contienen algo que sorprendería a visitantes modernos: langostas tostadas. Levítico 11:22 es explícito y sorprendentemente específico. Estos podréis comer: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el grillo según su especie y el saltamontes según su especie. 4 tipos de langostas están claramente permitidos por la ley mosaica. Y Mateo 3:4 junto con Marcos 1:6 confirman que Juan Bautista comía langostas y miel silvestre, no un comportamiento bizarro o señal de locura profética, sino dieta perfectamente dentro de las normas alimentarias judías. La práctica de comer insectos está documentada por historiadores antiguos como Plinio el Viejo, quien en su Historia Natural, escrita en el siglo I después de Cristo, menciona que diversos pueblos del Mediterráneo y Medio Oriente consumían langostas. Para trabajadores que raramente comían carne de mamífero, insectos permitidos por la ley eran alternativa práctica y accesible, porque carne de ganado u oveja es rareza para la vasta mayoría de la población. Levítico 11 y Deuteronomio 14 establecen reglas estrictas. Solo animales que rumian y tienen pezuñas hendidas están permitidos. Pero incluso entre los permitidos, el costo económico es prohibitivo. Sacrificar una oveja significa perder un animal que produce lana para ropas, leche para alimentación y queso, y futuros corderos que multiplicarían el rebaño. Es decisión económica seria que puede impactar la supervivencia de la familia. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15:23 ilustra esto perfectamente. Cuando el hijo vuelve, el padre ordena: «Traed el becerro gordo y matadlo», e inmediatamente hay fiesta extraordinaria, celebración que involucra a toda la vecindad. Matar ese animal no es comida común de un martes cualquiera. Es evento excepcional que justifica alegría pública. Cuando la carne finalmente aparece en la mesa de una familia común, la preparación es directa y simple: asada sobre brasas o cocida en calderos de bronce con agua, sal y pocos condimentos adicionales. No existen las técnicas culinarias elaboradas ni los condimentos complejos que conocemos hoy. Pero la grasa animal, frecuentemente evitada en dietas modernas preocupadas por la salud, era altamente valorada en una sociedad donde las calorías eran escasas y el trabajo físico era constante y extenuante. Génesis 18:7 muestra a Abraham ofreciendo un becerro tierno y bueno a los visitantes. La calidad de la carne, incluyendo su grasa, demuestra generosidad y honor al invitado. Del otro lado de la ciudad, el olor característico de pescado preservado marca ciertas áreas. El mar de Galilea proveía tilapia, sardina y otras especies pequeñas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, profesión común mencionada repetidamente en los evangelios. Pero sin refrigeración moderna, el pescado no consumido inmediatamente necesitaba ser preservado. El método universal en la antigüedad era el salado intensivo, práctica documentada en todas las culturas mediterráneas. El pescado salado era alimento básico accesible. Probablemente tenía olor fuerte característico. Todo alimento preservado en sal desarrolla olor marcado. Casas y ropas de pescadores probablemente absorbían ese olor a lo largo del tiempo, convirtiéndose en marcador ocupacional común en sociedades preindustriales, donde profesiones eran frecuentemente identificables por el olor. La cocina palestina es sorprendentemente simple comparada con los paladares modernos. La sal se extraía del Mar Muerto, donde la concentración extrema de minerales, documentada desde la antigüedad, permite recolección relativamente fácil de cristales. Mateo 23:23 menciona a Jesús hablando sobre diezmar la menta, el eneldo y el comino, especias menores que los fariseos trataban con meticulosidad. Pero especias caras como la canela eran importaciones rarísimas del Extremo Oriente, usadas principalmente en perfumes y ungüentos sagrados, conforme mencionado en Éxodo 30:23 y Proverbios 7:17, no en comida común. La pimienta negra, nativa de la India,
simplemente no era accesible para la población general. Lo que realmente caracteriza y define la cocina palestina es el aceite de oliva. Olivos cubren las laderas alrededor de Jerusalén. El Monte de los Olivos recibe ese nombre por la abundancia de esos árboles antiguos, mencionados desde 2 Samuel 15:30. El aceite se extrae en prensas de piedra maciza, estructuras pesadas que arqueólogos encuentran regularmente en excavaciones por toda la región de Israel. El aceite resultante se usa para múltiples funciones: cocinar, 1 Reyes 17:12, iluminar lámparas, Mateo 25:3-4, ungir reyes y enfermos, Samuel 16:13, Lucas 10:34, y hasta como elemento medicinal. Es verdaderamente elemento central de la vida diaria en todas sus dimensiones. El vino también es omnipresente, pero consumido de forma muy diferente a lo que imaginamos. Beber vino puro era considerado inadecuado y grosero. Plutarco, historiador grecorromano contemporáneo al período del Nuevo Testamento, escribe en sus Moralia que diluir vino en agua era práctica de personas civilizadas, mientras que beber puro era comportamiento de bárbaros. La proporción común, según fuentes históricas diversas, era aproximadamente 1 parte de vino para 2 o 3 partes de agua. Esto creaba bebida levemente alcohólica, más segura que agua no tratada, que en ciudades antiguas sin saneamiento adecuado frecuentemente llevaba contaminación. La producción del vino sigue métodos antiguos y trabajosos. Isaías 63:3 usa el lenguaje de pisar uvas. He pisado yo solo el lagar. Nehemías 13:15 menciona los que pisaban en los lagares como actividad común y reconocible. Excavaciones arqueológicas revelan lagares excavados directamente en la roca por toda la región. Tanques amplios donde uvas eran pisadas colectivamente, con canales que dirigían el jugo hacia recipientes recolectores abajo. Es trabajo físico intenso, realizado descalzo, conforme el método tradicional documentado. La comida en sí sigue ritual y prácticas específicas. No hay cubiertos como los conocemos. Los tenedores son invención muy posterior. Solo se popularizan en Europa durante la Edad Media tardía. Los cuchillos sirven apenas para cortar porciones, nunca para llevar comida a la boca. Se come con las manos, frecuentemente usando pedazos de pan para tomar alimentos de platos comunes colocados en el centro. Método eficiente y práctico, aún usado en diversas culturas tradicionales. Antes de comer, hay lavado ritual obligatorio de las manos. Marcos 7:1-5 describe detalladamente la escena. Los fariseos y algunos de los escribas notaron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, no comen sin lavarse cuidadosamente las manos. Esto no es sobre higiene moderna preocupada con gérmenes invisibles, sino sobre pureza ritual definida por la tradición oral que complementaba e interpretaba la ley escrita. Y la ley de Moisés gobierna cada aspecto de la alimentación. Levítico 11 enumera en detalle meticuloso: cerdo está prohibido, versículo 7. Frutos del mar sin aletas y escamas son abominación, versículos 10 y 12. Conejo es impuro, versículo 6. La lista es extensa, específica, memorizada desde la infancia a través de repetición y enseñanza familiar. Pero la regulación va mucho más allá de lo que se come. Determina cómo se come, cuándo se come y con quién se come. La mesa es espacio sagrado, donde la identidad religiosa se reafirma diariamente a través de cada elección alimentaria. Análisis arqueológicos modernos de residuos orgánicos en cerámicas antiguas confirman el patrón alimentario descrito en los textos. Estudios científicos publicados muestran que trazas de cebada, lentejas, aceite de oliva y huesos de pez pequeño dominan las muestras analizadas. Trazas de carne de mamíferos son estadísticamente raras, concentradas en contextos claramente identificados como fiestas religiosas o residencias de familias adineradas. La dieta de la mayoría era monótona, repetitiva, basada fuertemente en granos y legumbres con poca variación.
Pero había excepciones sagradas que transformaban completamente la experiencia alimentaria. Fiestas religiosas mandadas por la Torá rompían la monotonía de forma dramática. Pascua exigía cordero asado. Éxodo 12:8 especifica exactamente: asado al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Pentecostés celebraba la cosecha de trigo con ofrendas de los primeros frutos. Levítico 23:15-17. Tabernáculos, la fiesta de la cosecha final del año, traía abundancia estacional de frutas y productos frescos. Levítico 23:39-40. Estas celebraciones no eran solo experiencias espirituales abstractas, eran las raras ocasiones, probablemente 3 o 4 veces por año, cuando un trabajador común y su familia comían carne. Todas estas ocasiones estaban directamente ligadas al calendario religioso establecido por la ley de Moisés. Festividad religiosa y satisfacción física eran inseparables, entrelazadas de forma que una no existía sin la otra. Deuteronomio 16:14-15 ordena explícitamente: alégrate en tu fiesta. El Señor tu Dios te bendecirá en toda tu cosecha y en todo el trabajo de tus manos. Por tanto, te alegrarás completamente. Esta alegría mandada no era solo espiritual o emocional. Se experimentaba físicamente, concretamente, a través de la comida que celebraba provisión divina. El sabor de carne asada, la textura de frutas frescas de la cosecha, la satisfacción rara de estar verdaderamente lleno. Todo esto era parte integral de la adoración y la obediencia. La mesa está puesta. Pan de cebada en el centro, aún tibio. Vapor subiendo en espirales finas que se disuelven en el aire caliente del cuarto pequeño. Aceitunas arrugadas brillan con aceite dorado que escurre lentamente, formando pequeñas pozas en el plato de barro rojo. Lentejas humean, el olor terroso mezclado con comino llenando el espacio hasta adherirse en la garganta. La luz de la lámpara de aceite tiembla, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra caliza, probablemente manchadas de hollín acumulado a lo largo de años. Pero nadie extiende la mano. Un hombre mayor, cabellos grises, barba espesa, vierte agua de jarra de bronce sobre las manos de cada persona en la mesa. El agua escurre fría entre los dedos, goteando en el piso de tierra batida, donde forma manchas oscuras que desaparecen rápidamente. Murmura palabras en hebreo, voz baja y rápida, palabras que fueron murmuradas por su padre, por el padre de su padre, por generaciones contables hasta Moisés. Solo entonces, solo después del agua, después de las palabras, sus manos alcanzan el pan y rasgan. El sonido es seco, fibras de cebada rompiéndose. Porque en Jerusalén, comer nunca es solo saciar hambre. En el mercado cercano a la puerta de las ovejas, el sol ya está alto y brutal. El olor probablemente te alcanza antes de ver cualquier cosa. Sangre vieja mezclada con tierra, estiércol de animales amontonados en corrales de madera, sudor humano concentrado en callejones estrechos sin ventilación. Un carnicero trabaja bajo toldo de lona que ofrece sombra mínima. Sus manos probablemente están rojas hasta las muñecas, con manchas oscuras bajo las uñas que nunca salen completamente, no importa cuántas veces lave. Marca inevitable de quien trabaja diariamente con sangre. Frente a él, un cordero colgado por cuerdas ásperas. El cuerpo aún balancea levemente, movimiento residual. Moscas probablemente cubren la canal en nube densa y zumbante, inevitables en clima cálido sin refrigeración, levantando vuelo cuando él se acerca, posándose nuevamente segundos después. Sostiene cuchillo largo de bronce. La hoja brilla. La afiló esta mañana en piedra áspera, pasando el filo repetidamente hasta cortar cabello en el aire. Tiene que estar perfecta. No puede tener falla. No puede tener irregularidad. Porque Levítico 17:11 establece sin margen para error. Porque la vida de la carne está en la sangre. Posiciona la hoja en la garganta del animal ya muerto, removiendo partes que la ley prohíbe. Corta con precisión quirúrgica, separando músculos, identificando venas específicas que necesitan ser removidas completamente. La sangre, incluso ya muerto el animal,
Aún mancha sus manos, goteando en gotas lentas que forman charco oscuro en el piso de piedra irregular. Levítico 17:14. Resuena en su mente, memorizado desde niño. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será eliminado. Eliminado, cortado, exiliado. Toma sal gruesa de saco de lino manchado. Los cristales son grandes, irregulares, blancos como hueso bajo el sol. Cubre cada pedazo de carne con capa espesa. La sal se adhiere a la superficie húmeda, absorbiendo líquido residual, extrayendo cada gota de sangre que permaneció en los tejidos. La carne va quedando pálida, levemente deshidratada, mientras reposa en cesta de mimbre. Después, agua. Jarra tras jarra derramada sobre la carne, lavando la sal, llevando en vos cualquier rastro rojo hasta que el agua escurre completamente clara. Solo entonces puede ser vendida. Pero hay más. Sus manos buscan algo específico dentro del muslo del cordero. Separa músculos cuidadosamente, exponiendo tendones blanquecinos hasta localizar el nervio ciático, fino, casi invisible entre las fibras musculares. Génesis 32:32 es específico. Por eso, los hijos de Israel no comen el nervio del muslo que está sobre la coyuntura del muslo hasta el día de hoy. Remueve el nervio completamente, cortando con precisión milimétrica. Un error aquí, dejar cualquier fragmento, y toda la pieza se vuelve impropia. La venta se pierde. Peor, si alguien descubre que vendió carne inadecuada, su nombre será lodo en las calles. Nadie más comprará de él. La familia pasa hambre. Del otro lado de la ciudad, en la ciudad alta donde las casas son más grandes y el aire es menos sofocante, una mujer trabaja en cocina pequeña. El sol está descendiendo. Naranja y rojo comienzan a teñir el cielo visible por la ventana estrecha. Sus manos probablemente tiemblan levemente, no de frío, sino de urgencia creciente que cualquier persona enfrentando plazo rígido experimentaría. Viernes. El Shabbat se aproxima. El horno de barro en forma de colmena está caliente, calor radiando en ondas que probablemente distorsionan el aire, efecto común en ambientes de alta temperatura. Coloca 3 discos más de masa, los últimos, en las paredes internas. El calor probablemente quema sus palmas, incluso a través del paño grueso que usa como protección. Olor de grano tostándose llena el ambiente, mezclado con humo acre que probablemente irrita ojos y garganta. ¿Cuánto tiempo falta? ¿1 hora? ¿Menos? Éxodo 35:3 no ofrece excepciones. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en día de sábado. Cuando 3 estrellas aparezcan en el cielo, y ella mira por la ventana nuevamente, verificando. Todo trabajo necesita parar. Cocinar está prohibido. Hornear está prohibido. Calentar está prohibido. Entonces toda comida para las próximas 24 horas necesita estar lista. Ahora, antes de las estrellas, retira los panes rápidamente, apilándolos en cesta de mimbre forrada con tela. Aún humean. Sus manos trabajan automáticamente. Años de práctica, décadas de viernes iguales a este. Toma caldero pesado de bronce lleno de guiso de lentejas, aún no totalmente cocido, pero no hay más tiempo, y lo entierra parcialmente en cenizas calientes del fuego que está muriendo. No sobre llamas activas, eso sería trabajo prohibido, pero en calor residual que mantendrá la comida tibia sin violar el mandamiento. Limpia las manos en el delantal manchado, mira por la ventana nuevamente. Primera estrella aparece. Lo logró, apenas. En la casa al lado, familia rica probablemente tiene siervo no judío. Práctica documentada históricamente, que encenderá lámparas cuando oscurezca completamente, que moverá ollas si es necesario, que realizará trabajos que judíos no pueden hacer durante el Shabbat. Pero esta mujer no tiene esa opción. Si la comida se enfría completamente durante la noche, su familia come frío mañana, pan duro que necesita ser mojado en vino diluido para ablandar lo suficiente para masticar sin lastimar encías. Lentejas con capa blanquecina de grasa solidificada en la superficie.
El Shabbat, destinado a ser descanso y deleite, es para ella maratón logístico semanal que probablemente roba sueño y multiplica ansiedad que aprieta el pecho. Semanas después, Yom Kippur, el día de la expiación. El sol sale sobre Jerusalén, pero la ciudad está extrañamente silenciosa. Tiendas cerradas, mercados vacíos, calles casi desiertas. Solo el sonido distante de pasos yendo hacia el templo, donde humo de sacrificios ya sube en columnas gruesas y oscuras contra el cielo azul pálido. Levítico 23, 27, 29. No ofrece margen. Afligiréis vuestras almas. Toda alma que en ese día no se afligiere será eliminada de su pueblo. Ayuno total, desde la puesta del sol de ayer hasta que aparezcan estrellas hoy por la noche. Aproximadamente 25 horas. Sin comida, sin agua. Alrededor del mediodía, el sol está en el punto más alto. El calor es brutal. Temperaturas en Jerusalén durante el otoño frecuentemente superan 30 grados Celsius, pudiendo fácilmente llegar a 35. Las piedras calizas de las calles reflejan luz blanca y cegadora. El aire parece sólido, pesado, difícil de respirar. Hombres sentados en la sinagoga probablemente tienen labios agrietados, síntoma común de deshidratación prolongada, garganta seca, lengua pegándose al paladar. Algunos parecen bien, otros, especialmente los mayores, los que trabajan normalmente bajo sol directo, probablemente están pálidos, temblando levemente, incluso bajo el calor, señales típicas de deshidratación severa. Alrededor de las 3 de la tarde, dolor de cabeza comienza, efecto documentado de ayuno prolongado causado por deshidratación y caída de azúcar en sangre. Pulsante, detrás de los ojos, creciendo en ondas que pulsan con cada latido del corazón. Algunos hombres probablemente masajean las sienes con dedos temblorosos. Otros solo cierran los ojos intentando no pensar en agua fría, en sombra, en alivio. 6 de la tarde. El sol finalmente comienza a descender, naranja intenso tiñendo todo. Pero aún no ha oscurecido lo suficiente. Aún no hay estrellas. Entonces esperan, sentados, en silencio, soportando. Finalmente, 3 estrellas aparecen. El shofar es soplado. El sonido grave y largo resuena por las calles. El ayuno terminó. Manos temblando toman jarras de agua. Beben despacio, controlando impulso desesperado de tragar todo de una vez. Comen pedazos pequeños de pan, masticando cuidadosamente. Estómagos vacíos por 25 horas probablemente reclaman, contraen dolorosamente con cada bocado, reacción común después de ayuno prolongado. Pero lo lograron, sobrevivieron, probaron una vez más que pertenecen al pueblo del pacto. Y entonces Jesús aparece en ese mundo meticulosamente regulado y dice algo impensable. Marcos 7, 18, 19 registra: ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y es echado fuera? Marcos añade comentario que probablemente hizo que lectores judíos del primer siglo se atragantaran, y así consideró limpios todos los alimentos. Todos los alimentos. Imaginen el shock, el horror visceral. Cerdo expresamente prohibido en Levítico 11:7, limpio. Camarón llamado abominación en Levítico 11:10, limpio. Conejo declarado inmundo en Levítico 11:6, limpio. Siglos de obediencia, generaciones de disciplina, mártires que escogieron muerte bajo tortura en vez de comer cerdo durante persecuciones. Documentado en los libros de los Macabeos, todo siendo cuestionado públicamente. Mateo 15:11 va más allá. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Está invirtiendo todo, completamente. La reacción es inmediata y furiosa. Marcos 7:5 registra fariseos y escribas, hombres que dedican vidas enteras al estudio de la ley, interrogando a Jesús públicamente. ¿Por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen con manos sin lavar?
No es pregunta curiosa, es acusación. Es trampa verbal intentando forzarlo a blasfemia explícita delante de testigos. Pero Jesús no retrocede, no suaviza, profundiza, y eso desencadena terremoto que sacude las primeras comunidades hasta los cimientos. Hechos 10 describe a Pedro en Jope, en la azotea de una casa. Mediodía, sol abrasador. Está orando cuando cae en trance. Ve el cielo abriéndose, rasgándose como tela, y sábana enorme descendiendo, amarrada por las 4 esquinas. Dentro de ella, mezclados sin distinción, corderos y cerdos, palomas y águilas, peces con escamas y criaturas marinas sin escamas, limpios e inmundos juntos. Voz celestial ordena: levántate, Pedro, mata y come. Pedro retrocede instintivamente, probablemente como si hubiera sido golpeado físicamente. Reacción comprensible para alguien que nunca violó esas leyes. De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido cosa alguna común e inmunda. Hechos 10:14. Décadas de obediencia. Vida entera de disciplina que define quién es Él. Ancestros que murieron por esas leyes. Todo grita contra la orden. 3 veces la visión se repite. 3 veces la voz ordena. 3 veces Pedro resiste con horror genuino. La visión no es primariamente sobre comida. Es sobre Cornelio, el centurión romano. Pero usa lenguaje de comida porque comida es la metáfora más poderosa disponible. Es como judíos definen fronteras entre sagrado y profano, entre nosotros y ellos, entre dentro y fuera. Y esas fronteras están siendo demolidas. Hechos 15 registra el Concilio de Jerusalén, reunión urgente de líderes. La cuestión es explosiva. Gentiles convertidos necesitan seguir la ley. Hechos 15:7 menciona gran discusión, término que probablemente indica voces elevadas, rostros rojos, emociones intensas, tal vez hombres levantándose de sillas, interrumpiéndose unos a otros. Lo que está en juego no podría ser mayor. La decisión final, Hechos 15:28-29, es compromiso cuidadoso. Gentiles deben abstenerse de las cosas sacrificadas a ídolos, de la sangre, de la carne ahogada y de las relaciones sexuales ilícitas. No es Levítico 11 completo, es versión mínima, pero incluso eso causa tensión que explota repetidamente. Pablo en 1 Corintios 8 lidia con problema práctico en Corinto. Carne sacrificada a ídolos, vendida barata en mercados después de rituales paganos. Para cristianos pobres, es rara oportunidad de comer carne. ¿Pero es seguro? Pablo argumenta que el ídolo nada es en el mundo, 1 Corintios 8:4. Por lo tanto, la carne no está contaminada. Pero añade cautela crucial. Si la comida sirve de tropiezo a mi hermano, nunca más comeré carne. 1 Corintios 8:13. Romanos 14:2 reconoce división real. Uno cree que puede comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. Diferentes convicciones en la misma sala. Solución de Pablo: no destruyas por causa de la comida la obra de Dios. Romanos 14:20. El amor supera tener razón. Pero en las calles polvorientas de Jerusalén, lejos de las cartas teológicas de Pablo, personas comunes enfrentan elecciones imposibles diariamente. Gálatas 2:11-12 muestra esto brutalmente. Pedro comía con gentiles en Antioquía, riendo, compartiendo pan, construyendo amistad genuina, hasta que llegaron algunos de parte de Santiago, hombres de Jerusalén, guardianes de la tradición. Pedro se aparta, comienza a evitar las mesas donde gentiles están, no por convicción, Pablo lo confronta públicamente por hipocresía, sino por miedo al juicio, a perder posición, a ser excluido. Si hasta Pedro retrocede bajo presión, cualquier persona común siente el peso exponencialmente más. Comerciantes que negocian con gentiles enfrentan dilemas sin respuesta fácil. Aceptar invitación para cenar puede significar contrato que alimentará familia por meses, pero también puede significar contaminación ritual y ostracismo de la comunidad judía. Rechazar preserva pureza, pero cierra puertas económicas.
No hay manual con respuesta correcta. Solo hay elecciones que duelen de cualquier forma. Para los pobres, aquellos realmente en el fondo, viviendo comida a comida, la complejidad es crueldad pura. Cuando el hambre duele físicamente, cuando niños lloran durante la noche con estómagos vacíos, reglas sobre no mezclar carne y leche parecen lujo obsceno. Pero violar las reglas trae exclusión de la única red de seguridad que existe. Entonces obedecen, no necesariamente por devoción ardiente, sino por terror práctico de quedar completamente solos. El sistema construido alrededor de la comida no es solo religioso, es económico, es político, es estructura de supervivencia. Cada bocado es declaración teológica, cada comida es posicionamiento social, cada elección alimentaria define quién eres. Y esa línea, entre dentro y fuera, entre puro e impuro, entre pertenecer y ser exiliado, se dibuja con sal que quema heridas abiertas, sangre que mancha manos hasta las muñecas y miedo que aprieta la garganta y no suelta nunca. Pero regresemos a la Pascua, porque ahí, en esa noche única del año, toda la complejidad y toda la belleza del sistema alimentario judío convergen en experiencia que nadie olvida. La preparación comienza días antes. Éxodo 12:3 ordena que cada familia seleccione un cordero el día 10 del mes, 4 días antes del sacrificio. Durante esos 4 días, el cordero vive con la familia. Niños lo alimentan, le dan agua, se encariñan con él, y luego, en la tarde del día 14, necesita ser sacrificado. Para familias que raramente comen carne, este no es acto casual, es evento emocional, traumático incluso. Manos pequeñas que alimentaron al cordero ahora observan mientras padre o hermano mayor lo lleva al patio. El animal probablemente bala, asustado por el cambio de rutina. La madre aparta la mirada, preparando hierbas amargas en la cocina. El sacrificio debe ser rápido, preciso, un corte limpio en la garganta. La sangre, esa vida que el Levítico declara sagrada, es recolectada cuidadosamente en vasija de barro. Parte de esa sangre, en aquella primera Pascua en Egipto, fue aplicada en los dinteles de las puertas como señal protectora. Éxodo 12:13 dice: «La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros». Incluso ahora, siglos después del Éxodo, la sangre permanece central en la memoria, no es decorativa, es recordatorio visceral de que muerte pasó aquella noche en Egipto, pero pasó de largo donde la sangre marcaba protección divina. El cordero debe ser asado entero. Éxodo 12:9 es específico: «No comeréis de él crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus piernas y sus entrañas». Todo el animal. Nada hervido que diluiría los sabores. Solo fuego directo que sella la carne, crispa la piel, concentra cada gota de grasa en sabor intenso. El proceso toma horas. El cordero es colocado en espeto de madera sobre brasas ardientes. La grasa gotea, provocando llamaradas que chamuscan la superficie. El olor, carne asándose, grasa quemándose, humo de madera, llena toda la calle. Vecinos saben lo que está ocurriendo. Todos están preparando su propio cordero. La ciudad entera huele a Pascua. Mientras el cordero asa, la mesa es preparada. Pan sin levadura, matzá, es horneado rápidamente sin tiempo para fermentar. La textura es dura, quebradiza, muy diferente del pan suave y esponjoso. Pero esa dureza es intencional. Éxodo 12:39 explica que los israelitas no tuvieron tiempo de dejar la masa fermentar cuando huyeron de Egipto. Entonces cada mordida de matzá es memoria comestible de escape urgente, de libertad conquistada en la prisa de la noche. Hierbas amargas son preparadas, probablemente lechuga silvestre, endivia, rábano picante. El sabor es intenso, punzante, hace los ojos lagrimear y la nariz arder. Éxodo 12:8 manda comer el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Por qué amargas? Éxodo 1:14 explica: les amargaron la vida con dura servidumbre.
Cada bocado de hierba amarga es recuerdo tangible de esclavitud en Egipto. El sabor duele, intencionalmente, porque la memoria del sufrimiento no debe ser olvidada. Finalmente, el cordero está listo. La piel está crujiente, casi negra en partes. La carne está tierna, jugosa, impregnada con el sabor ahumado de las brasas. Es momento. La familia se reúne. Padre recita la historia. Cómo Dios liberó a Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Niños hacen preguntas rituales. Madre sirve el vino diluido. Y entonces comen. Primero, la hierba amarga. El sabor asalta la boca. Ojos se cierran involuntariamente. Es sabor de sufrimiento, de gemidos bajo látigo de capataces, de manos sangrando fabricando ladrillos sin paja. Es memoria que duele. Y entonces, el cordero, rico, grasoso, suculento, representando liberación y provisión de Dios. Es contraste violento, amargura seguida de dulzura, esclavitud seguida de libertad, sufrimiento seguido de salvación, todo experimentado a través del paladar. Y al final de la comida, Éxodo 12:10 ordena: nada de él dejaréis hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Nada puede sobrar. Nada puede ser desperdiciado o tratado casualmente. Es comida sagrada, memorial que necesita ser consumido completamente en aquella noche. Para el niño pobre que come lentejas y pan de cebada 364 días por año, esta noche de Pascua es explosión de sabor que queda grabada en la memoria para siempre. Es la noche en que el estómago finalmente queda lleno. Es la noche en que carne de verdad, no insectos o pescado salado, está en la mesa. Es la noche en que ser pobre no importa, porque todos, ricos y pobres, comen el mismo cordero, siguen las mismas instrucciones, participan de la misma historia. Y esta oscilación entre fiesta y ayuno, entre abundancia rara y escasez constante, entre cordero gordo de Pascua y vacío doloroso de Yom Kippur, define el ritmo de la vida en Jerusalén. Comida no es solo combustible, es calendario, es identidad, es recordatorio constante de quién eres, de dónde viniste y a quién perteneces. La dieta impacta todo, no solo espiritualmente, sino físicamente. Estudios modernos de restos humanos antiguos de la región muestran que altura promedio era menor que hoy, probablemente debido a nutrición limitada durante crecimiento. Anemia era común, detectable en huesos a través de marcas específicas causadas por deficiencia de hierro. Deficiencias vitamínicas dejan marcas en dientes y huesos que arqueólogos consiguen identificar milenios después. Expectativa de vida era drásticamente menor, parcialmente debido a enfermedades, pero también debido a nutrición inadecuada que debilitaba sistema inmunológico. Una persona que consigue carne solo 3 o 4 veces por año, que come principalmente pan de cebada y lentejas, que pasa periodos de ayuno forzado. Esa persona vive bajo estrés nutricional constante que el cuerpo moderno bien alimentado difícilmente comprende. Pero dentro de esas limitaciones brutales, comunidades desarrollaron sabiduría sobre preservación, preparación y distribución de alimentos que garantizaba supervivencia. Sal del Mar Muerto preservaba pescado por meses. Aceite almacenado en ánforas selladas duraba año entero. Granos guardados en silos subterráneos resistían plagas y calor. Higos secos, pasas y dátiles proveían azúcar concentrado cuando frutas frescas no estaban disponibles. Y sobre todo, reglas sobre alimentos, por más opresivas que parecieran, creaban red de apoyo mutuo. Cuando alguien sacrificaba cordero para ocasión especial, la carne necesitaba ser compartida rápidamente antes de estropearse. No había opción, sino dividir con vecinos. Cuando cosecha de uvas producía excedente, era transformado en vino que podía ser negociado o dado a necesitados. Cuando familia pasaba hambre, comunidad que compartía mismas leyes alimentarias tenía obligación de ayudar, porque todos pertenecían al mismo pueblo, definido por las mismas restricciones y mismas celebraciones.
Comida en Jerusalén, hace 2000 años, no era solo sobre nutrición individual. Era sobre supervivencia colectiva en tierra dura, bajo ocupación extranjera, en medio de presiones económicas brutales. Era sobre mantener identidad cuando todo lo demás estaba siendo amenazado. Era sobre crear memorias, a través de Cordero de Pascua, a través de ayuno de Yom Kippur, que pasaban de generación en generación, garantizando que la historia nunca sería olvidada. Y esas memorias, grabadas no en libros, sino en paladares, no en monumentos, sino en estómagos, moldearon pueblo que sobrevivió a imperios, a exilios, a persecuciones que deberían haber borrado cualquier nación de la faz de la tierra. Porque cuando no puedes olvidar el sabor del Cordero de Pascua, no olvidas la liberación. Cuando no puedes evitar el dolor del ayuno de Yom Kippur, no olvidas la necesidad de expiación. Cuando cada comida es memorial, identidad se vuelve indestructible. Ese es el legado de la alimentación bíblica. No solo lo que comían, sino por qué comían, cómo comían, y lo que cada bocado significaba en un mundo donde comida nunca fue solo comida. Pero hay alimentos que incluso los ricos raramente prueban. Alimentos tan caros, tan raros, que su presencia en la mesa es declaración de riqueza extraordinaria u ocasión absolutamente excepcional. Canela, por ejemplo, mencionada en Éxodo 30:23 como ingrediente del aceite sagrado de unción. Canela aromática, 250 siclos, pero prácticamente inaccesible para uso culinario común. Viene de tierras distantes del oriente, transportada por caravanas a través de desiertos y montañas, pasando por docenas de intermediarios que cada uno añade margen de ganancia. Cuando finalmente llega a Jerusalén, el precio es astronómico. Proverbios 7:17 menciona perfumar lecho con mirra, aloes y canela. Contexto de lujo extremo, no de cocina común. El sabor es cálido, dulce, levemente picante, completamente diferente de cualquier cosa que crece localmente. Una pizca de canela en vino puede ser lujo reservado solo para banquetes de reyes o sumos sacerdotes. La mayoría de las personas en Jerusalén vive y muere sin jamás probar canela. Azafrán es aún más raro. Cantares 4:14 enumera entre especias preciosas, nardo y azafrán, cálamo y canela, todas importaciones carísimas. El azafrán viene de estigmas secos de la flor de azafrán y son necesarias aproximadamente 150 flores para producir solo 1 gramo. El resultado es especia más cara del mundo antiguo, reservada exclusivamente para élite absoluta. Color dorado intenso, sabor terroso y levemente amargo, aroma penetrante, pero solo en sueños de trabajadores comunes. Incienso y mirra, mencionados en Mateo 2:11 como regalos de los magos al niño Jesús, son resinas aromáticas de árboles que crecen en Arabia y África. Son quemados como incienso en templos y casas ricas, pero ocasionalmente usados para aromatizar vino en banquetes de élite. El olor es resinoso, dulce, levemente amaderado, pero nuevamente, lujo tan distante de la realidad diaria que bien podría no existir para la mayoría. Pimienta de India, si es que llega a Jerusalén en el primer siglo, sería rareza extraordinaria, traída por rutas comerciales que atraviesan continente entero. Plinio el Viejo, escribiendo en Roma en el mismo periodo, menciona pimienta como importación cara, pero disponible. En Jerusalén, probablemente está disponible solo para los más ricos, y aún así en cantidades minúsculas. Pero hay alimento que, aunque más accesible que especias exóticas, aún marca distinción clara entre ricos y pobres: carne de buey. Bueyes son animales de trabajo, no de consumo. Son usados para arar campos, transportar cargas pesadas, jalar carretas. Sacrificar buey significa perder fuerza de trabajo valiosa que tomó años criar y entrenar. Deuteronomio 25:4 hasta establece: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Reconocimiento de valor del animal. Entonces, carne de buey aparece solo en ocasiones extremadamente especiales. Primero de Reyes 4:22-23 enumera provisiones diarias para la casa del rey Salomón: 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto,
y 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. 10 bueyes por día. Para la mesa real, para el pueblo común, tal vez una vez en la vida si tiene suerte, en boda de hijo o visita de autoridad importante. Cuando buey es finalmente sacrificado, la carne es diferente de cordero o cabrito, más oscura, más fibrosa, sabor más fuerte. Necesita ser cocida por horas para ablandar. No puede ser simplemente asada rápido como cordero. Probablemente es cocida en grandes calderos con agua, hierbas y mucho tiempo. El resultado es carne que se deshace en fibras, caldo rico y grasoso que puede ser usado para cocinar granos o legumbres. Nada se desperdicia. Y hay aves, no pollos. Gallinas domésticas existen, pero son relativamente raras. Aves mencionadas en la Biblia incluyen codornices, palomas, tórtolas. Levítico 1:14 permite ofrecer tórtola o palomino como sacrificio, opción para pobres que no pueden comprar cordero. Eso significa, palomas son relativamente accesibles, criadas en palomares o capturadas silvestres. Codornices aparecen dramáticamente en Éxodo 16:13. A la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Durante migraciones estacionales, bandadas enormes de codornices vuelan sobre la región, a veces tan exhaustas que pueden ser capturadas fácilmente con las manos o redes. Cuando eso sucede, es bonanza temporaria. Carne fresca en cantidad inesperada. Las aves son pequeñas, probablemente asadas enteras sobre brasas, comidas con las manos, huesos finos masticados para extraer toda nutrición posible. El sabor de aves silvestres es más fuerte, más casado que pollo doméstico moderno. La carne es más oscura, más magra, a veces levemente amarga dependiendo de la dieta del ave, pero es proteína animal accesible, regalo de Dios cuando aparece en bandadas migratorias. Peces de agua dulce del mar de Galilea también aparecen regularmente en las mesas, especialmente en regiones cercanas al lago. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, todos pescadores, probablemente comen pescado con mucha más frecuencia que carne de mamífero. Pero el pescado necesita ser consumido rápidamente o preservado en sal. Lucas 24:42 menciona a Jesús resucitado comiendo un pedazo de pescado asado con los discípulos, probablemente tilapia o especie similar, asada directamente sobre brasas. El sabor es suave, levemente dulzón, textura firme, pero sin sal pesada de preservación. El sabor natural del pescado fresco es experiencia rara y apreciada, y hay vegetales que aparecen más allá de los ya mencionados. Puerro, mencionado en Números 11:5, cuando israelitas en el desierto recuerdan con nostalgia la comida de Egipto. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Puerro es cultivado en huertos, sabor suave semejante a cebolla pero menos pungente. Probablemente es picado y añadido a guisos o comido crudo con pan. Pepinos crecen en clima cálido, necesitan irrigación constante. Son refrescantes, crujientes, con alto contenido de agua, perfectos para clima desértico. Probablemente son comidos crudos, tal vez con sal, como refrigerio rápido durante trabajo bajo sol. Melones también son mencionados en Números 11:5. Probablemente sandías o melones dulces. El interior es jugoso, refrescante, levemente dulce. En calor brutal de verano, tajada de melón en temperatura ambiente es alivio comparado con pan seco y lentejas calientes. Ajo es condimento fundamental, barato, accesible. Crece fácilmente en prácticamente cualquier suelo. Dientes de ajo son picados o machacados y añadidos a prácticamente todo: lentejas, guisos, pescado, carne cuando está disponible. El sabor pungente y fuerte transforma comida sin gracia en algo con personalidad. El olor de ajo siendo salteado en aceite de oliva probablemente impregna callejones enteros en hora de las comidas. Cebollas son aún más universales. Números 11:5 las menciona junto con ajo. Crecen abundantemente, se almacenan bien,
Añaden dulzura cuando son cocidas lentamente. Cebollas crudas son fuertes, picantes, hacen los ojos lagrimear al cortar. Pero cocidas en guiso por horas, se desintegran en dulzura caramelizada que enriquece cualquier caldo. Pero el impacto más tangible de esta dieta no está en los alimentos individuales. Está en lo que hace al cuerpo humano a lo largo de décadas. Estudios arqueológicos modernos de esqueletos de Palestina del primer siglo revelan patrones consistentes y reveladores. Altura promedio de hombres adultos es aproximadamente 1,65 m, significativamente menor que promedios modernos. Mujeres miden aproximadamente 1,52 m. Esto no es genética, es desnutrición durante crecimiento, especialmente deficiencia proteica crónica en periodos críticos de desarrollo. Los huesos cuentan historias aún más específicas. Análisis de fémures y tibias muestra líneas de Harris, marcas horizontales en el hueso que indican periodos de crecimiento interrumpido, probablemente debido a hambre o enfermedad severa durante infancia. Estas líneas aparecen en aproximadamente 40% de los esqueletos estudiados, sugiriendo que escasez alimentaria aguda era común lo suficiente para afectar desarrollo óseo de casi mitad de la población. Anemia deja marcas características en los huesos del cráneo, pequeños poros en el hueso frontal y en las órbitas oculares causados por expansión de médula ósea, intentando compensar falta de hierro. Esta condición, llamada cribra orbitalia, aparece en porcentaje alto de esqueletos femeninos e infantiles de la región, confirmando que deficiencia de hierro era endémica. Lentejas proveen hierro, pero hierro de fuentes vegetales es menos biodisponible que hierro de carne. Y carne, como vimos, es rareza. Dientes revelan aún más. Caries son relativamente raras. Dieta baja en azúcares refinados protege contra caries, pero desgaste dentario es universal y severo. Molares de personas de 30 años frecuentemente están desgastados hasta cerca de la raíz. Incisivos muestran surcos profundos. Esto es resultado directo de comer pan contaminado con partículas de piedra de la molienda manual. Comer literalmente destruye los dientes, mordida tras mordida, año tras año. Hipoplasia del esmalte, defectos en esmalte dentario que aparecen como líneas o depresiones, indica desnutrición o enfermedad durante formación de dientes en infancia. Aparece frecuentemente en dientes de niños y adolescentes, sugiriendo que periodos de escasez alimentaria afectaban desarrollo dental permanentemente. Expectativa de vida era brutalmente baja. Datos de cementerios antiguos de la región muestran que aproximadamente 30 a 40% de los niños morían antes de los 5 años. De los que sobrevivían a la infancia, expectativa de vida era aproximadamente 35 a 40 años para hombres, 30 a 35 para mujeres, menor debido a riesgos de parto. Poquísimos llegaban a los 60 años, y nutrición inadecuada contribuía directamente para esa mortalidad alta, debilitando sistema inmunológico y volviendo cuerpo vulnerable a enfermedades. Pero hay diferencias dramáticas entre ricos y pobres que huesos también revelan. Esqueletos encontrados en tumbas elaboradas, perteneciendo probablemente a élite, muestran altura ligeramente mayor, menos señales de desnutrición infantil, dientes menos desgastados. Ellos aún comen pan de piedra, pero probablemente harina de mejor calidad, molida por siervos con más cuidado. Ellos aún sufren enfermedades, pero tienen acceso a carne regularmente, a miel, a frutas frescas más allá de las disponibles para pobres. La diferencia no es gritante. No hay obesidad entre ricos, no hay gigantes bien alimentados, pero hay margen suficiente de supervivencia. Ricos probablemente viven 5 a 10 años más que pobres en promedio. Sus hijos tienen oportunidad mayor de sobrevivir a la infancia. Sus mujeres sufren menos complicaciones de parto debido a mejor nutrición. Y hay evidencias de enfermedades específicas relacionadas con la dieta. Escorbuto, causado por deficiencia de vitamina C, probablemente aparecía en periodos cuando frutas y vegetales frescos no estaban disponibles,
especialmente final del invierno antes de la cosecha de primavera. Los síntomas incluyen sangrado de encías, debilidad, dolores articulares. Huesos de algunas víctimas de escorbuto muestran hemorragias subperiostales, sangrado bajo la membrana que cubre los huesos. Raquitismo, causado por deficiencia de vitamina D, probablemente afectaba a niños que pasaban mucho tiempo en ambientes cerrados sin exposición solar adecuada, aunque en clima soleado de Jerusalén esto fuera menos común que en regiones del norte. Pelagra, causada por deficiencia de niacina, posiblemente aparecía en poblaciones que dependían excesivamente de granos sin diversificación adecuada. Los síntomas incluyen lesiones de piel, diarrea y eventualmente demencia. Dieta basada casi exclusivamente en cebada, sin suplementación adecuada de otras fuentes, podría causar esto. Pero hay también sabiduría incorporada en ciertas prácticas alimentarias que probablemente protegían contra algunas enfermedades. La prohibición de comer sangre, aunque basada en razones teológicas en Levítico 17, tiene beneficio práctico. Sangre puede contener parásitos y patógenos. Drenar sangre completamente reduce riesgo de transmisión. La prohibición de cerdo en Levítico 11:7 también tiene posible beneficio práctico en clima cálido, sin refrigeración. Cerdo es más susceptible a triquinosis, parásito que forma quistes en músculos y puede causar enfermedad severa en humanos. Cocción inadecuada de carne de cerdo puede transmitir parásito. En sociedad sin termómetros para medir temperatura interna de la carne, evitar cerdo completamente elimina ese riesgo. La separación entre carne y lácteos, desarrollada a partir de Éxodo 23:19, puede haber originalmente ayudado a prevenir contaminación cruzada en eras sin refrigeración e higiene moderna, aunque esto sea especulativo. Prácticas de preservación desarrolladas a lo largo de siglos demuestran conocimiento práctico impresionante. Salar pescado no solo preserva proteína por meses, sino el proceso de salado también reduce agua disponible para crecimiento bacteriano. Secar frutas concentra azúcares naturales que actúan como preservantes. Fermentar leche en yogur o queso no solo extiende vida útil, sino el proceso de fermentación crea ácido láctico que inhibe crecimiento de bacterias patogénicas. Almacenar granos en silos subterráneos mantiene temperatura más estable y protege contra plagas. Algunos silos encontrados en excavaciones arqueológicas tienen capacidad de varias toneladas y muestran diseño sofisticado para ventilación y protección contra humedad. Almacenar aceite en ánforas de barro selladas con cera preserva el aceite por año entero o más. El barro poroso permite pequeño intercambio de aire, pero impide oxidación excesiva. El aceite desarrolla sabor más fuerte con tiempo, pero permanece consumible. Y hay legado concreto de estas prácticas alimentarias que persiste hasta hoy. Cocina mediterránea moderna, considerada una de las dietas más saludables del mundo, es heredera directa de las prácticas alimentarias de Palestina antigua. Énfasis en aceite de oliva, legumbres, granos integrales, pescado y consumo moderado de carne refleja exactamente el patrón alimentario de Jerusalén hace 2000 años, no por elección, sino por necesidad. Pan pita, pan achatado o horneado en alta temperatura, es descendiente directo del pan de cebada antiguo, aunque harina moderna sea más refinada y no contenga partículas de piedra. Hummus, pasta de garbanzo con tahini, pasta de sésamo, ajo y limón. Es preparación que probablemente tiene miles de años, utilizando ingredientes todos disponibles en la antigüedad. Falafel, bolitas fritas de garbanzo o haba, puede tener origen en prácticas antiguas de transformar legumbres secas en alimento portable y sabroso. Labne, yogur colado hasta consistencia de queso suave, es método antiguo de preservar leche sin refrigeración. Aceitunas curadas en salmuera, aperitivo moderno, son preparadas esencialmente de la misma forma hace milenios, y más allá de la cocina, prácticas agrícolas desarrolladas en la antigüedad continúan influenciando agricultura mediterránea. Cultivo en terrazas en laderas rocosas, técnica documentada en Judá antigua, aún es usado hoy.
Sistemas de irrigación por gravedad usando canales y cisternas, desarrollados para maximizar uso de lluvias escasas, continúan operacionales en algunas áreas rurales. Rotación de cultivos, incluyendo leguminosas para fijar nitrógeno en suelo, práctica que Levítico 25 indirectamente fomenta a través del año sabático, cuando tierra descansa, es principio agronómico reconocido modernamente como esencial para sustentabilidad. Entonces, lo que personas comían en Jerusalén hace 2000 años no es solo curiosidad histórica. Es ventana para comprender cómo nutrición moldea sociedades, cómo escasez fuerza innovación, cómo prácticas alimentarias transmiten identidad a través de milenios y cómo cuerpo humano adapta, o falla en adaptar, a condiciones de estrés nutricional crónico. Es lección sobre resiliencia. Pueblo que sobrevivió con dieta monótona, que perdió mitad de sus niños antes de los 5 años, que masticó pan que destruyó sus dientes y aún así persistió, construyó, adoró, creó textos que moldearon civilización entera. Es recordatorio de privilegio. Usted probablemente comió más proteína esta semana que trabajador común en Jerusalén comía en mes entero. Tiene acceso a variedad alimentaria que reyes antiguos no soñaban. Nunca sintió hambre real que duele físicamente por días. Y es invitación para leer la Biblia con nuevos ojos. Cuando Jesús alimenta 5000 con 5 panes y 2 peces en Juan 6, no es solo milagro teológico, es satisfacción de hambre real, visceral, desesperadora. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre en Mateo 5:6, la audiencia sabe exactamente qué es hambre, no metáfora, sino realidad diaria. Cuando enseña a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en Mateo 6:11, no es pedido casual, es clamor de supervivencia. Comida es vida, hambre es muerte, y entre esos dos extremos, toda la historia humana se desenvuelve, una comida a la vez. Si te gustó este video sobre lo que personas realmente comían en Jerusalén hace 2000 años, y quieres continuar descubriendo verdades fascinantes sobre el mundo bíblico que transforman cómo lees las Escrituras, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias que revelan detalles sorprendentes y muchas veces impactantes sobre la vida en tiempo de Jesús. Deja en los comentarios, ¿qué parte te sorprendió más? ¿Las marcas de desnutrición en los huesos, la diferencia brutal entre dieta de ricos y pobres, o el hecho de que dientes eran literalmente destruidos por el pan diario? Hasta entonces, que leas la Biblia no solo con los ojos, sino sintiendo el peso real de aquel mundo antiguo, porque cuando entiendes el contexto, las palabras cobran vida de forma que nunca imaginaste posible.